que durante el tiempo, ya sea también, o sea, en el hábitat que esté o en lo que coma o lo que normalmente hace, Sí, que va cambiando durante los años. O sí. sea, que digamos sus cuerpos se como que, o sea, como se configuran Sí. a ese hábitat. Bueno, sí. Recuerde que la selección natural lo que me dice es que los animales tienen que adaptarse a las condiciones en las que están viviendo. Toda aquella especie que no logre adaptarse a las condiciones, pues sencillamente está condenada a desaparecer, ¿sí? Entonces, ¿quiénes sobreviven? Los que logren adaptarse, los más fuertes. Eso en cuanto a la selección natural. ¿Qué más fue lo que vimos? Pero las preguntas me van surgiendo poco a poco, entonces yo voy Las preguntando. jirafitas. Las jirafitas, sí señores, la teoría de Lamarck. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a volver a compartirles la pantalla. Quisiera participar. Ahorita pues todos desactiven el micrófono. Es que no me gusta silenciarlos a todos de una vez porque necesito preguntar y me toca activarlos a uno por uno. Entonces, por favor, desactiven todos micrófono. Johan, por favor, desactive micrófono. Señora. Johan, sí está por ahí. Ah, bueno. Listo. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a mirar las diapositivas. Vamos a mirar la continuación porque pues es una sola presentación. Y vamos a mirar en la que quedamos la clase anterior, o sea, el día de ayer. Listo, ahí habíamos quedado. Ya hablamos les comenté por qué la polilla tuvo que mutar, les comenté por qué se volvió negra, ¿cierto? Que les comenté ayer. Sí, señora. ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Alguien me recuerda? Venga, le preguntamos a quién por aquí que no lo he escuchado A hablar. mí, Quién dijo, Orjuela? sí, Orjuela, ¿por qué la polilla tuvo esa mutación? ¿Nos lo recuerda, por favor? porque la que mutó a negra, porque cuando era blanca, para los depredadores era fácil encontrarla. Exactamente, entonces tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Mediante la mutación. Bueno, pero esta pues aquí se cuenta más o menos la historia que les conté el día de ayer y la que nos acaba de recordar Orjuela. Entonces dice aquí, miren, aquí están los dos tipos o las dos especies de polilla. Son la misma, pero tuvo que cambiar su color. Con el desarrollo de la industria que trajeron consigo los siglos XIX y XX, la contaminación aumentó y la corteza de los árboles permanecía cubierta de hollín, lo cual dejaba en evidencia a las polillas de color blanco. ¿Listo? Entonces, pues tuvo que sobrevivir, la especie pues no se dejó desaparecer, ¿sí? Eso es selección natural, o sea, no se condenó a acabar con su propia especie, sino que se adaptó rápidamente. Ahora, no únicamente las especies macro, o sea, las grandes, evolucionan. Resulta que hay unos microorganismos y eso lo podemos estar viendo en el momento en el que estamos de esto de la pandemia, ¿sí? Resulta que los microorganismos también tienen una facilidad de mutar mucho mayor que las de las especies animales grandes y la de las plantas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algo que llamamos resistencia bacteriana a los antibióticos. El ejemplo clásico es que cuando tenemos una infección, la que sea, y el médico nos formula antibióticos por un tiempo, por unos días, esos días no son capricho del médico, ¿sí? Esos días lo que pasa es que están establecidos para poder erradicar completamente al microorganismo. ¿Qué sucede cuando no terminamos el tratamiento como debe ser? Que las bacterias empiezan a crear una resistencia a los antibióticos. Es decir, puede que la primera vez usted la tomó 2 días y sintió que le pasó, que bajó la infección y no la volvió a tomar. Digamos que se recuperó, pero volvió y le dio la misma infección. ¿Qué pasa? Que ya no le va a sanar tan rápido, es decir, las bacterias crearon una resistencia porque sobrevivieron algunas, ¿sí? Entonces, esa resistencia la empiezan a transmitir genéticamente a la descendencia de ellas mismas. Por eso es que ya después los antibióticos no funcionan de la misma manera. ¿Listo? Y eso está dado por una mutación.
La mayoría, perdón, voy a leer aquí, dice, cuando las bacterias presentes en el cuerpo de una persona se vuelven nocivas, para ello se combate recurriendo al tratamiento con antibióticos, sustancias que matan dichos microorganismos. La mayoría de las bacterias muere, pero algunas logran sobrevivir debido a que poseen alguna característica que las hace más resistentes. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante siempre seguir un tratamiento si tenemos alguna infección ocasionada por bacterias, ¿no? Porque es muy diferente hablar de bacteria a hablar de un virus. Son dos microorganismos totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, entonces espero que no se me vayan a dormir, porque pues no los puedo ver. Si esta característica se hereda a la descendencia, recuerden que estamos hablando de las bacterias, la siguiente generación de bacterias estará compuesta en su mayoría por bacterias resistentes al antibiótico. ¿Listo? Entonces, el efecto del antibiótico ya después no va a tener, es decir, no va a servir de nada que usted se tome la X cantidad de pastas de antibiótico, no le va a funcionar ya. Aquí algo importante, la imagen que ustedes están viendo me habla de las diferentes eras geológicas y donde se puede evidenciar efectivamente cómo las especies animales empiezan o han empezado a evolucionar. Desde la primera era, que fue la del Precámbrico, hasta la última que conocemos de hace millones de años, que es la del Cenozoico, ¿sí? De ahí en adelante, pues hay otras eras más hasta la que tenemos actualmente. A la fecha se habla de 5 extinciones masivas. Posiblemente estemos en una sexta extinción como consecuencia del deterioro ambiental que hemos generado los seres humanos en los últimos siglos. Si nosotros hablamos de extinción, eso no quiere decir que para que veamos que las especies han seguido evolucionando, han tenido que sobrevivir algunas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la teoría, ya ubicándonos en esta última era, la del Cenozoico? ¿Cuál es la teoría o hipótesis? Bueno, yo le digo teoría porque digamos que es la más aceptada en cuanto a la extinción de los dinosaurios, es decir, ¿cómo fue que se extinguieron los dinosaurios? ¿Qué han escuchado? Que fue por Profe, un meteorito. un meteorito que cayó. Exactamente, que fue un meteorito que cayó y que eso acabó con la existencia de los dinosaurios. Pero entonces uno pensaría, bueno, y si acabó con la existencia de los dinosaurios, ¿cómo es posible que sigan habiendo especies animales? Pues resulta que de esa extinción masiva sobrevivieron algunos, tuvieron que sobrevivir. Y esos que sobrevivieron fueron los que empezaron a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, porque también se cree que pues, el clima cambió demasiado por efecto también del mismo meteorito. ¿Listo? Entonces, esas que lograron sobrevivir, evolucionaron millones de años y pues existen las especies animales que hasta hoy conocemos. Algunas extintas totalmente, pero otras que han logrado sobrevivir y aún siguen apareciendo nuevas especies. Eso nos da la respuesta de que efectivamente siguen evolucionando. Yo soy una ferviente creyente de la teoría de la evolución. ¿Sí? Ustedes van a encontrarse cualquier cantidad de diferentes teorías que algunas las contradicen y otras pues que sí creen en esta teoría. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Lo que les decía hace un momento, el origen de las nuevas especies. Posiblemente existen millones de especies animales más que aún no conocemos. ¿Sí? Estas imágenes que ustedes ven ahí son de especies relativamente nuevas, que no se conocían. Una especie es un grupo de organismos que tiene la capacidad de cruzarse entre sí y producir descendencia fértil. Aquí esto me corrobora y me sigue negando la idea de que puedan existir hibridaciones extrañas. Es decir, siempre pues, también hacen la pregunta, ¿es posible cruzar un gato con un perro? No, no es posible, porque es que tienen que darse condiciones genéticas compatibles para que eso suceda. ¿Sí? Es decir, que su ADN en algo sea compatible. Entonces, por eso las especies, de la misma especie, se reproducen entre sí, no con otra especie distinta. ¿Listo? Ahora, que haya una manipulación genética, puede que la haya, que ustedes saben que eso sí podría ocurrir, pero pues hay condiciones éticas y muchas otras que pues nos hace pues, pensar que no es lo mejor, que no sabemos qué resultados se puedan dar, pero lo que es biológicamente no es posible por cuestiones
de ADN. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Chachos, No, señora. Señora. No, señora. ¿no? ¿Alguien por allá que quería preguntar algo? Yo, profe, supongamos si el ser humano quiere hacer este tipo de combinaciones y si se pueden dar, o sea, ¿sí me entiendes? Sí Sí. se pueden, o sea, dar más, Sí. o sea, se crearía otra especie. Sí, pues lo ideal es que se creen nuevas especies naturalmente, ¿sí? O sea, que no evadan las leyes de la naturaleza. Ahora lo que les decía hace Ujú. un momento, o sea, que se pueda de pronto manipular eso puede ser posible, pero son cosas muy complejas, porque es que manejar el ADN de cualquier especie es algo complicado. Si aún todavía no se logra codificar totalmente el mapa genético de los seres humanos, es decir, el genoma humano no ha terminado de descifrarse en su totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no sabemos ni siquiera exactamente de dónde venimos, de qué especie. ¿Sí me hago entender? Hay muchas teorías, pero eso es muy complejo de manejar, ¿sí? Sí, podría darse. Incluso hablan también de que si es posible con los restos fósiles de los dinosaurios clonarlos. Podría ser posible, porque ustedes saben que cualquier tejido del cuerpo de cualquier especie está compuesto por células y esas células están compuestas por cromosomas o ADN, ¿sí? Entonces, digamos que en teoría podría ser posible. Profe, una pregunta. ¿Quién me pregunta? ¿Quién me pregunta? ¿Me da el nombre? Andrea. Andrea, señora. Profe, aparte de de pues las teorías que tú dices, ¿qué otras además conoces? Es que de verdad uno no investiga tanto sobre eso. Sí, pues la teoría que ustedes todos conocen, que es la religiosa, ¿sí? Entonces, Ujú. eh, ahí siempre está la contraparte. Entonces, tenemos la teoría de la religión, que es la que nos habla en el libro del Génesis de la Biblia, que nos habla sobre la formación del universo, la formación de las especies, de todo lo sobre la Tierra. Y está la teoría que es más fijista, es decir, la teoría que trata sobre las evidencias, ¿sí? ¿Y De la ciencia, ¿sí? cuáles son las evidencias que tiene la ciencia? Pues los restos fósiles, ¿sí? Entonces, toda investigación Sí, tiene señora. tiene que basarse en evidencias. ¿Y qué más evidencia que los restos fósiles que se han venido encontrando? Ahora, pues pueden surgir muchas más preguntas, ¿sí? Puede empezar a generarle a uno más imaginación, más... Empieza uno a crearse cualquier cantidad de soluciones posibles, ¿sí? Pero eso pues ya difiere en cada persona, Pues yo señor. tengo una pregunta. Sí, Sí, es que es rara porque, o sea, yo me pregunto si supuestamente los primeros humanos fueron Adán y Eva, ¿no deberíamos ser todos parecidos? lo que pasa es que hay variabilidad, es decir, Es que Dani es un ejemplo. sí, Una claro. profesora me Lo, explicó eso, que era religioso. Sí, lo que pasa es que, bueno, la Biblia nos dice que los seres humanos fueron creados pues por Dios y todo el cuento pues que ustedes ya también lo saben. Eh, Se supone para la religión que todos provenimos de Adán y Eva, ¿cierto? Es decir, que provenimos, o sea, la religión ya nos da el indicio de dónde partimos, pero es que resulta que la ciencia ha encontrado también restos fósiles en cuanto a la evolución de los seres humanos. ¿Sí? Entonces ustedes seguramente han visto que el Homo sapiens sapiens, el Homo erectus, en fin, toda esa, digamos que la evolución del ser humano también está dada por eras, así como en las especies animales. ¿Sí me hago entender? Entonces, así pues yo podría decir, bueno, puede que se haya existido Adán y Eva, pero no es como me la pintan de pronto lo que nos dice la Biblia. ¿Sí me hago entender? No sé si me estoy haciendo entender, si de pronto hiero susceptibilidades Sí. mías, perdona, pero pues son cosas, son condiciones que se pueden o que podrían darse. Cualquier persona empezaría a pensar, ¿sí me hago entender? Entonces, Profe, es como similar ¿cómo es que era que se le llamaba? A la gallina o al gallo, que por las patas que tenía, entonces que tenía una descendencia del tiranosaurio Rex. de dinosaurios, sí, de hecho se dice que las especies animales que más
similitud o semejanza tiene con los dinosaurios, según las evidencias que existen, son las aves, ¿sí? Mm. Las aves tienen un parecido muy grande con ellas en la forma de caminar, en su anatomía, sí, son muchas las condiciones, obviamente pues que han variado en algunas, pero son de las especies que más semejanza tienen con los dinosaurios, ¿sí? Profe, Sí, yo tengo una pregunta. sí. ¿Es posible que nosotros podamos forzar una evolución? Sí, claro, la estamos haciendo. En este momento Con- lo estamos haciendo. ¿Sí? Con todo esto del calentamiento global, nosotros estamos forzando seguramente a muchas especies animales a tener que adaptarse a las nuevas condiciones. Desaparecerán Profe, muchas, pero sí podemos estar forzando la evolución, sí, claro. Sí, profe, tengo una duda. sí. Supongamos, sé que es un poquito fuera del tema, pero supongamos cuando a una persona le da coronavirus Ujú. y se recupera, ¿ella queda inmune ante ese virus o puede volver a darle? Eso se está estudiando. De hecho, hace poco leía, y sería bueno que ustedes toda pues, información científica que encuentren acerca del tema traten de leerla. Lo que se sabe es sobre la resistencia que se empieza a crear en el sistema inmunológico. O sea, lo ideal y lo que se piensa es que una vez uno adquiere el virus, nuestras células de sistema inmunológico crean una resistencia a los tipos de sustancias que tiene el virus en su corteza. ¿Sí? Así es como funciona. Entonces, supongamos que a mí me dio el coronavirus, me recuperé, lo que se esperaría es que si el virus intenta a volver a entrar a mi organismo, ya tenga yo anticuerpos para combatirlo, ¿sí? Entonces lo que se esperaría es que no genere la enfermedad, que mis células, mis leucocitos maten al virus, ¿se me hago entender? Eso sería lo que se esperaría, pero está en estudio porque se han visto casos de recontagio, por ejemplo, en China y en algunos países. ¿Sí? Entonces, eso está en estudio por ahora, pero no se sabe con certeza. Lo ideal es que sí se forme la resistencia, ¿sí? Porque es como normalmente trabaja el sistema inmunológico. Es como naturalmente trabajan las vacunas en nuestro organismo, ¿sí? Pero sí, yo pensaría que sí tiene que formarse una resistencia. Sí podría formarse y lo ideal sería pues que no nos diera. Profe, una pregunta, debido a lo que estabas explicando. Para crear una cura tienen que utilizar bacterias, ¿cierto? En este caso, el virus, se utiliza el virus, ¿sí? Pero sí, lo que pasa es que con el tema de las bacterias es muy distinto porque existen los antibióticos. Los antibióticos únicamente hacen efecto en las bacterias. Si yo tengo un virus, una enfermedad ocasionada por un virus, de nada me sirve tomarme una ampicilina, ¿cómo se llama ese antibiótico que siempre lo dan? La amoxicilina, ¿sí? De nada me sirve, porque son medicamentos que están generados únicamente para uso bacteriano, es decir, si tengo una enfermedad ocasionada por una bacteria. Con un virus es muy distinto, porque son dos microorganismos pero muy, se alejan mucho uno del otro, entonces no me sirve de nada. Ahí tengo que tomar otro tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, Sí, señora, ya. ¿me respondí tu pregunta o era Sí, otra? ya, es que, no, sí, es que era esa, es que, no, yo me vi una película Sí. y, y entonces era de Soy Leyenda, que era una cura contra el cáncer, ¿sí? Y pues ahí yo entendí que era mediante una bacteria que se pudo lograr que ya no se pudiera, sí, curar el virus, el cáncer. Sí, bueno, el cáncer puede generarse de pronto por un mal tratamiento en una enfermedad bacteriana. Incluso he escuchado muchísimos casos de mujeres con infecciones en el cuello del útero, por ejemplo. Dar infecciones y de un mal tratamiento a esa infección se puede generar un cáncer. Sí se puede dar. Ahora, el cáncer de cualquier parte del cuerpo no es generalmente que se encuentre por una bacteria, sino que es decir, hay un crecimiento desproporcionado y anormal en cuanto a las células.
¿sí? O sea, el cáncer ya es algo propio de las células que no funcionan de la manera correcta, por eso se genera el cáncer. Ahora, las Ah, vacunas funcionan es con microorganismos atenuados, es decir, que están muertos. Entonces, una vacuna, supongamos, me inyectaron la vacuna contra el sarampión. Lo que se me está inyectando en realidad son virus muertos de la enfermedad del sarampión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esos virus en mi sangre, las células o los leucocitos los identifican y empiezan a crear anticuerpos. Así es como funcionan las vacunas. ¿Listo? Lo que se utiliza son microorganismos para hacer. ¿Sí? entonces, ¿no pasa nada con eso? Con una vacuna, sí, o sea, cuando le inyectan a uno la vacuna, por eso es que uno genera reacción. Entonces le puede dar un poquito de fiebre, se siente un poquito malo, le da malestar. ¿Por qué? Porque es la respuesta del cuerpo, de las células, de los anticuerpos de mi cuerpo ante el virus que Es está por ahí. negativa. ¿Cómo? Ah, bueno, profe, O ya sea, me es como quedaron una reacción bien. negativa hacia la vacuna. Exactamente, es la reacción que se puede generar. Como hay personas que no la pueden generar, o sea, les da normal, se sienten bien, pero internamente se están empezando a generar anticuerpos. ¿Listo? Bueno, pasemos, Gracias, profe. pasemos a la siguiente diapositiva, si no se nos va el tiempo y no terminamos. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de evolución, porque existen muchísimas clases de evolución en las especies animales. La primera que vamos a mirar es la evolución convergente, ¿sí? Adaptaciones similares en organismos que tienen una relación evolutiva lejana. Es decir, aquí ustedes ven, por ejemplo, este lobo, resulta que tiene similitud genética con este oso hormiguero, así en apariencia sean muy diferentes. ¿Listo? Entonces tienen adaptaciones similares, aunque son especies muy lejanas. ¿Listo? De eso trata la evolución convergente. Entonces, muchachos, tranquilos que igual yo les dejo esto allá puesto en el muro para que lo revisen, pero lo ideal es que pues, ustedes vayan tomando apuntes, así sea de los títulos. 3 tipos de evolución convergente. ¿Listo? Y ya después ustedes revisen diapositivas y pueden definir cada uno. Profe, no entiendo la evolución convergente. La evolución, supongamos que este lobo y este oso hormiguero comparten un hábitat similar, ¿sí? Ambas especies están adaptadas a ese tipo de hábitat, independientemente de que sean especies muy lejanas entre sí. Es decir, que la descendencia genética de este lobo no es nada parecida a la descendencia genética de este oso hormiguero. Son especies lejanas, comparten algunas similitudes, pero son muy pocas. ¿Sí? Entonces, eso hace que cada especie tenga su clase, son especies distintas. Pero se adaptaron a unas condiciones ambientales parecidas. ¿Me hago entender? O sea, profe, eso quiere decir que tal vez en el pasado el oso hormiguero también pudo haber sido un lobo o algo así. O sea, ¿tuvieron unión al menos en el pasado? Sí, o sea, de hecho todos los animales, todas las especies vivas que existen en el planeta Tierra tenemos similitudes genéticas, unas más compatibles con otras, pero siempre tenemos algunas similitudes. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que las especies partimos de una especie en común. Y se sabe que toda especie viva en el planeta Tierra desciende de las bacterias, o sea, de millones de millones de millones de años atrás. El primer organismo vivo que apareció sobre la Tierra fue una célula procariota, es decir, una bacteria, un organismo unicelular. De ahí partió todo. Entonces, por eso se piensa que compartimos genes parecidos entre las diferentes especies. Unos más cercanos con otros y otros más lejanos, pero sí compartimos algún tipo de tendencia. Ahora, no quiere decir que este hormiguero hace muchos años fue un lobo. No, no, no. Ya las especies empezaron, digamos que a dispersarse por diferentes condiciones geográficas, por adaptaciones, entonces empezaron a cambiar. Por eso conocemos tantas especies de animales. ¿Listo? Entonces, de eso trata la evolución convergente, que son organismos diferentes, pero que comparten un hábitat en común. Entonces, eso ha hecho que evolucionen y se adapten a ese tipo de condiciones ambientales. ¿Listo? Seguramente se nos va a cortar en un momentico. Vuelven e ingresan, muchachos. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Bueno, Evolución profe. convergente es eso.
Sigamos con la evolución divergente. Adaptaciones diferentes en organismos bastante relacionados evolutivamente. Entonces aquí vemos diferentes especies de aves. Si nosotros hablamos de las características que tienen las aves, todas tienen pico, todas tienen alas, todas tienen plumas, ¿cierto? Pero hay condiciones anatómicas que las hacen ser diferentes unas con otras. En este caso, ¿cuál es la mayor diferencia que vemos ahí? El pico. El pico, exactamente. En las aves, el pico me puede dar un acercamiento a la alimentación del animal. No es lo mismo de lo que se alimenta esta águila a lo que se alimenta el colibrí, ¿cierto? O sea, está adaptado a lo que consume. El pico del loro es muchísimo más fuerte que el pico seguramente del mismo colibrí. ¿Sí me hago entender? Entonces, los picos en las Sí, especies señora. de aves están adaptados a lo que comen, a lo que consumen, a la alimentación y al hábitat en la que pueden estar sobreviviendo. Y eso no pasa únicamente en las aves, eso pasa en muchísimas otras especies, en los peces, por ejemplo. Sabemos que los peces todos tienen aletas, bueno, digamos que hay unos que tienen escamas, otros son de piel, pero tienen características muy parecidas. Pero seguramente hay otras que las hacen ser diferentes entre sí. ¿Listo? Eso de evolución divergente. Jaime no se me vaya a dormir porque y todo. Bueno, cambio filético, ¿sí? Transformación gradual de una especie en otra por acumulación de cambios genéticos después de un largo periodo de tiempo. Entonces aquí vemos una mariposa, ¿cierto? Inicialmente tenía esta apariencia, pero evolutivamente, es decir, por adaptaciones fue cambiando incluso hasta de color. El mismo caso que vemos en la polilla. Eso fue un cambio filético. ¿Listo? Entonces, es una transformación gradual de cualquier especie. Vamos con la siguiente. Cladogénesis. Separación de poblaciones para formar nuevas especies, lo que da origen a nuevas ramas. Entonces, estas avecitas que ven ustedes acá, estos pajaritos, en realidad son el mismo. ¿Sí? Esta es la especie original. Pero como han tenido que desplazarse, ustedes saben que las especies, muchas tienen que desplazarse, sea por alimentación o reproducción. Esos diferentes cambios climáticos por geografía hace que las especies empiecen a variar y empiecen a aparecer diferentes especies. Eso quiere decir cladogénesis. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Sí, señora. Señora. Bueno. Sí, sí, señora. Bueno, ya les dije, si se llega a cortar, vuelven a conectarse, por favor, igual ya nos queda poquito. Radiación adaptativa. La formación rápida de nuevas especies a partir de un único ancestro. Esto aquí era de lo que estábamos hablando hace un momento. Las cuales invaden otras zonas adaptativas por poseer nuevas características clave. Entonces, aquí la imagen que me da a entender. Karen va a hablar. Estoy viendo. ¿Eso es una rata? Digamos que sí es un tipo de roedor. Ah, ok. Es que me da a entender esa diapositiva, esa imagen. ¿Qué me quiere decir? O sea, que a través de solo una especie salieron diversas especies. Exactamente. Que de este roedor, la imagen me trata de decir es que a partir de esta especie se empezaron a generar diferentes especies, es decir, que hay que se comparten genes. Así uno no lo crea, esta ballena comparte genes con este roedor. ¿Y por qué compartirán? ¿En serio? ¿Qué tienen en común? ¿Qué creen ustedes que tienen en común esa rata, digámoslo así? Esa rata y la ballena. Mamífero. Tienen ojos. ¿Qué son qué? Estaban loco. Mamífero. Sí, eso. Mamífero. Exactamente, que son mamíferos. Las ballenas son mamíferos. ¿Qué quiere decir que es mamífero? ¿Qué significa ser mamífero? Amamantan, ¿no? Exactamente. Que se produce leche para, digamos, alimentar a las crías durante las primeras etapas. ¿Sí? La ballena es un mamífero, efectivamente. Entonces, si ven que hay características que así uno no las crea, tienen las diferentes especies entre sí. Estas pues tienen mucha más similitud. Un murciélago tiene mucha similitud con una rata. ¿Sí? El castor también, pues son roedores además. ¿Sí? El murciélago no es un roedor, pero es mamífero.
Entonces, miren cómo Sí. las diferentes especies, a pesar de su forma y de su anatomía, comparten genes. Nosotros también somos mamíferos, entonces compartimos genes con la ballena y con todos estos roedores. Profe, ¿Sí? es que mira que creo que fue esta semana o la semana pasada, en noticias mostraron que habían llevado una cebra a un nuevo zoológico y se encontró como con un burro o con un asno, algo así, y tuvieron una cría. Ay, papito, Cebroides se se me llama eso. controla. Pero si ves que son de la misma especie, ambos son equinos, la especie de los equinos, solamente que hay diferentes Que no va a haber ninguna. La única mutación que va a haber son las rayas. Profe, una pregunta. Sí, sí, señor. Las cucarachas evolucionaron también porque también vuelan ahora, ¿no? Pues algunas. Sí, pues no, pero si ustedes han consultado acerca del tema de las cucarachas, son una especie, ¿cierto? Pero de esa especie hay muchísimas clases de cucarachas. Ay, sí, uy. Nosotros, Las a blancas. veces por ahí, pero resulta que existen muchísimas más clases, unas más pequeñas, otras mucho más grandes, en fin, hay Las de tierra. de colores, de Esas que todo. son tan feas. Las que vuelan, entonces hay Es muchísimas, una una misma plaga. especie, pero hay diferentes clases. Lo mismo pasa en todas las otras especies de mamíferos, son una especie, pero hay muchísimas clases de mamíferos, de roedores, de marsupiales, en fin, hay cualquier cantidad de variación entre las especies animales. ¿Listo? Entonces, eso en Profe, cuanto a la radiación adaptativa, ¿sí? el ornitorrinco es mamífero El ornitorrinco es mamífero, sí, señor. y evolucionado de que El mamífero, perdón, el ornitorrinco es una especie bastante exótica, digámoslo así, única, porque tiene de todo un poquito, es como si se hubiese armado de un pato, se hubiese armado de un mamífero, en fin, está condicionado a un hábitat terrestre, a un hábitat acuático, además de eso tiene pelo, no tiene plumas sino pelo, entonces, ¿sí ven? Es una, digamos, una combinación genética bien curiosa, ¿sí? ¿Y Eh, por qué se dio eso, profe? Sí, no siempre me he sé preguntado de exactamente dónde proviene él. el ornitorrinco, yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo de dónde pero Exacto, sí es, tiene es verdad todas que la esas. cola tiene veneno o algo así. Eso dicen, en realidad nunca he visto un ornitorrinco en vivo y en directo, no, porque pensé que tienen un hábitat específico, pero pues eso es lo que se dice, que son agresivos, que son animales salvajes, ¿sí? Son Que no son tigres. para tenerlos de mascota, entonces sí, sí tienen una condición particular bien Yo exótica. leí un documental y decía que no son agresivos, sino que territoriales. Sí, son muy territoriales, exactamente. Es como un castor. Un castor también es muy, muy territorial, es decir, defiende lo suyo a como de lugar.